Lo de ayer no fue una simple carrera más. Lo que pasó ayer en Austria fue el tipo de momento que separa a los pilotos comunes de los que de verdad tienen algo. El paddock estaba raro y el ambiente muy tenso, como si todo el mundo ya supiera que algo iba a estallar. Y al final así fue. Franco Colapinto, sin levantar mucho la voz y sin buscar lío, dio un golpe sobre la mesa. Pero no fue un golpe de rabia, fue uno de esos momentos que dejan huella, de esos que te hacen decir, vale, este tío no está aquí para probar suerte, este tío ha venido para quedarse. Mientras muchos aún hablan del toque, del trompo y de la penalización, él eligió otro camino. No entró en ese juego fácil de quejas y de victimismo. Esperó, miró y cuando le tocó hablar, lo hizo con una claridad que dejó a todo el mundo descolocado. Porque hay una cosa que Franco dejó clarísimo ayer. No piensa dejar que otro escriba en su historia. Y claro, tras la carrera, todo el mundo le preguntaba por lo mismo. El incidente, la sanción, cómo se había sentido, y Franco, fiel a su estilo, fue directo pero sin perder la calma. Nada de excusas, nada de dramas. Solamente dijo esto. Franco, bueno, carrera difícil, un par de incidentes, pero ya partías un poco condicionado por las estrategias que tenían que hacer. Sí, la verdad que no fue un día fácil para nosotros, el ritmo no era bueno. Al final de la carrera empezamos a mejorar el ritmo, pero al principio nos costó mucho. Así que nada, un día complicado. Hay que entender todo con el equipo y estar más fuertes para la próxima. En un momento inclusive con los neumáticos nuevos, o sea, es uno de los pilotos más rápidos en pista, y luego sucede lo de Piastri. El equipo no te avisó, no sabías que estaban peleando en posición allí. Estaba yo peleando con Tsunoda y después que me chocó solamente quería pasarlo y no, la verdad ni lo vi. Estaba en mi punto ciego y ni me enfoqué en Piastri, pero bueno, después lo dejé pasar y todo bien. ¿Cómo viste el incidente con Tsunoda? No, me chocó, me pidió perdón, así que nada, todo bien, pero es una pena porque rompí el alerón delantero y el piso. Sí, se dañó el alerón delantero, el piso, así que nada, una lástima porque veníamos mejorando en ritmo en la carrera, acercándome a Pierre y nada, una pena. Me hizo perder mucho con las gomas y con los daños, así que una pena. Fue una carrera dura como equipo, así que hay que trabajar y volver más fuerte. Sí, un poco caótica la segunda parte de la carrera, pero bueno, nada, veníamos allá atrás intentando dar todo para avanzar, algunos roces, así que nada, hay que trabajar en el auto para estar un poquito más cerca. Sí, vamos a resetear y mejorar. Y mucho ojo a esto, en vez de engancharse con la polémica, termina hablando de cómo mejorar. La verdad, ¿quién hace esto después de una carrera así? Muy pocos. Franco no solo pilotó, también dio una lección fuera del coche. Si miramos los números en frío, Colapinto terminó la carrera fuera de los puntos, eso sí es verdad. Pero lo que no se cuenta es la historia completa, ni de lejos. Porque lo que hizo ayer, dadas las circunstancias, fue remar a contracorriente durante toda la prueba. Y no es una frase hecha, es literal. Arrancó con una penalización nada más empezar, en la primera curva. Tuvo un trompo nada más empezar, y aún así no se descompuso. Lo primero a destacar es cómo gestiona el coche después del trompo en la curva 1. La mayoría de los pilotos se vendrían abajo mentalmente, pero él no. Él se reenganchó a la carrera como si nada, ajustó el ritmo, fue constante y empezó a recuperar muchas posiciones. Y eso no es casualidad, es lectura de carrera y sangre fría. Luego está el tema del ritmo. A pesar de los incidentes, Colapinto marcó tiempos por vuelta competitivos, incluso mejores que compañeros de equipo que no tuvieron ningún incidente. ¿Eso qué significa? Que el coche tenía ritmo, eso sí, pero que él supo adaptarse a las condiciones que eran muy jodidas. Sucias, con viento, tráfico y un Alpine que sigue siendo bastante irregular dependiendo del circuito. Y si hablamos de la estrategia, aquí también hay que decirlo. El equipo no estuvo especialmente fino. El momento de la parada la verdad es que no fue ideal, y eso hizo que aún perdiera más posiciones de las necesarias. Pero hay un solo reproche por parte de Franco. Volvió a salir a pista y siguió apretando, sin dejar de luchar por ningún momento. Al final, sí, cruzó la meta fuera de los puntos, pero si te fijas en los parciales, en las mini batallas que libró durante la carrera y en la forma en que sostuvo el coche después de cada golpe, no parece un novato. Parece alguien que lleva tiempo en este mundo. Si había dudas de que Colapinto empieza a convertirse en un fenómeno más allá del coche, lo que pasó después de la carrera despejó todas las dudas. No hizo falta que gritara ni que buscara el foco, bastó con que simplemente dijera un par de frases con la calma de quien sabe que tiene la razón y las redes explotaron. En cuestión de minutos, su declaración, esas en las que evita el drama y se limita a describir los hechos, se convirtió en uno de los clips más compartidos del día. ¿Por qué? Porque una Fórmula 1 donde todo el mundo corre a justificar los errores, Colapinto hizo justo lo contrario. Asumió lo que le tocaba, señaló lo que era evidente y pasó página. Y lo más interesante es lo que se dijo de él, y no solamente los fans, que ya lo tienen como un referente, sino medios internacionales y portales especializados, o incluso otros pilotos empezaron a hablar con respeto. Se repetía mucho la frase, este tío no parece un rookie, y es verdad,
porque cada vez que habla lo hace con una madurez que descoloca incluso al más veterano. En Twitter se llenó de mensajes de apoyo y clips editados on board, incluso comparaciones con pilotos históricos que debutaron en equipos de media tabla y que al final acabaron siendo de la élite. Incluso cuentas británicas comenzaron a cuestionar si Alpine realmente está sabiendo aprovechar el diamante que tiene en casa. Pero lo mejor no fue todo eso, lo mejor fue la reacción de la comunidad hispana. Argentina, España, incluso México y Colombia, todos alineados en la misma línea. Franco representa algo distinto. No solo cómo corre, sino cómo se planta ante las críticas, por cómo esquiva el barro sin mancharse y por cómo cada vez que habla deja algo en lo que pensar. En el paddock, los ecos de la carrera no tardaron en rebotar. No fue la típica jornada de domingo donde todos hacen declaraciones de compromiso y se van al hotel. Esta vez la atención no estaba en el podio, sino lo que había hecho y dicho Colapinto. Y la verdad es que no era por polémica, sino algo por mucho más raro en este ambiente. Autoridad sin arrogancia. El primer efecto se notó en Alpine, en el box, en los pasillos y sobre todo en las caras. Había una mezcla de entre orgullo y respeto, porque sabían que el piloto otra vez había cargado con más peso del que le correspondía, y aún así entregó una carrera sólida, limpia y con cabeza. Dentro del equipo se habló de eso, de cómo había gestionado el incidente, de cómo había comunicado por radio, pero no solo en Alpine se movieron las cosas. En Williams, donde aún muchos lamentan haberlo dejado escapar, la carrera de Franco fue una especie de bofetada sutil. ¿Cómo es posible que un piloto al que descartaron como promesa a largo plazo esté rindiendo así, con un coche bastante peor, sin experiencia y en medio de esta tormenta mediática? La pregunta queda en el aire, pero algunos periodistas británicos ya la recogieron. Y luego está el entorno de Tsunoda. Silencio absoluto. No hubo ni una réplica, ni declaración, ni un intento de justificar lo que claramente quedó mal delante de cámara. La reacción fue casi de rendición, porque ya sabían que no podían contrarrestar una declaración tan simple y a la vez tan demoledora como la de Franco. Cuando alguien te deja sin argumentos sin ni siquiera mencionarte directamente, es que te ha ganado. Incluso figuras de peso en el paddock empezaron a mencionar el nombre con otro tono, no como la nueva promesa, sino como alguien que ya ha dado señales de líder, un tío que no solo tiene manos, sino también cabeza. Y en la Fórmula 1 ese combo es oro puro, y muchos corren rápido, pero muy pocos entienden el juego completo. Lo que ha hecho Colapinto este domingo no se resume en una tabla de posiciones. Ha enviado un mensaje al paddock entero, que se puede con la presión, que no se derrumba cuando lo empujan, y que cada vez que lo subestiman, responde con hechos. Y eso, en este negocio, empieza a valer mucho más que 1000 promesas en ruedas de prensa. Y así, sin necesidad de levantar la voz, sin victimismo y sin titulares exagerados, Franco Colapinto ha vuelto a demostrar que no ha venido a ser uno más. Ha venido a cambiar las cosas. A correr sí, pero también a marcar estilo y a enseñar que se puede ser firme sin ser agresivo, que se puede responder con la verdad sin necesidad de ensuciarse. Lo que pasó este fin de semana en Austria no fue una carrera más. Yo creo que fue un punto de inflexión. Porque hay domingos que no se vienen en posiciones, sino en señales. Y la señal que dejó Franco es clarísima. No solo está preparado, está mucho más listo para convertirse en una figura central de este deporte. No sabemos si el año que viene seguirá en Alpine, si Williams hará ese movimiento sorpresa o si todo un equipo grande decidirá apostar por él. Pero lo que sabemos es que la Fórmula 1 lo ha fichado. No oficialmente, pero sí mentalmente. Porque cuando el piloto empieza a ser respetado dentro y fuera de la pista, y cuando el paddock entero empieza a medir lo que dice y cómo actúa, entonces ya no es promesa, ya es una realidad. Franco no necesita gritar para que le escuchen, no necesita entrar en guerras mediáticas. Él prefiere responder con carácter, con clase y con vueltas rápidas. Y eso, en un mundo donde todos quieren figurar, es lo que le hace verdaderamente peligroso a sus rivales. Y si esto solo es el comienzo, agárrate, porque cuando llegue el coche adecuado y cuando tenga el equipo que de verdad le respalde, cuando el entorno esté a su altura, entonces sí, más de uno va a mirar atrás y decir, lo teníamos delante y ni lo vimos venir.